Buenos días y bienvenido a la narración del audiolibro de Ellen White, Los sufrimientos, la muerte y el regreso glorioso de Jesucristo. Hoy narraremos Capítulo 8. Señales de advertencia. El tiempo del regreso de Cristo está cerca. Las señales que marcarían el enfoque inmediato de este importante evento ya han aparecido. Él está cerca, incluso a las puertas. La pregunta de los discípulos, ya mencionada, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?, requería de Cristo una larga respuesta que es, al mismo tiempo, una notable profecía del futuro. Sus palabras no podrían haber sido más directas. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, con perplejidad. El mar y las olas rugiendo, el corazón de los hombres desfalleciendo por el miedo y por estar atentos a las cosas que vienen sobre la tierra, porque las potencias del cielo serán sacudidas. Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. La siguiente declaración muestra cuál es el evento que anunciarían estas señales. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Versículo 27. El designio de Dios, al dar estas señales, era que la generación que los viera pudiera prestar atención al gran evento del cual serían precursores. Dijimos que aparecieron estas señales. Para probar nuestra afirmación, es suficiente recordar hechos conocidos y de reciente aparición. Al comparar el relato de este memorable discurso del Salvador, como nos dicen los diversos evangelistas, podemos ver fácilmente que las señales que menciona deben, para cumplir su predicción, tener lugar en un momento dado. Deberían aparecer, dice Marcos capítulo 13, versículo 24, en aquellos días después de esta aflicción. Esta aflicción se refiere al largo periodo de persecución por el que tuvo que pasar el pueblo de Dios y que debía abarcar los días de apostasía que seguirían al establecimiento de la Iglesia cristiana. Ahora, de acuerdo con una declaración profética de Daniel relacionada con esta persecución, como en la historia, este periodo debería terminar hacia fines del siglo pasado. Por lo tanto, es a partir de este momento que debemos buscar el cumplimiento de estas señales. Aquí está la pregunta que tenemos ante nosotros. ¿Nuestro mundo físico ha sido testigo desde entonces de las perturbaciones climáticas fenomenales preestablecidas por nuestro Salvador? Ciertamente lo ha sido. El 19 de mayo de 1780 se observó un fenómeno notable e inexplicable en toda América del Norte: el oscurecimiento sobrenatural del Sol y la Luna. Los años 1799, 1833 y 1866 fueron testigos de actuaciones sin precedentes en el mundo meteórico. Las lluvias de estrellas fugaces, un fenómeno hasta ahora desconocido, llamaron la atención de los ojos humanos asombrados, escenas de las cuales los años mencionados proporcionaron los ejemplos más notables. Estos eventos, que ocurrieron precisamente en el momento señalado y de la manera predicha por las palabras de Cristo, pueden considerarse correctamente como el cumplimiento literal de las señales que precederían a su segunda venida. Aquí hay algunos testimonios históricos relacionados con estas señales. El oscurecimiento del sol y la luna, Mateo 24, versículo 29, Marcos capítulo 13, versículo 24, Apocalipsis 6, versículo 12, Joel capítulo 2, versículo 31. El día oscuro del 19 de mayo de 1780 fue un día de oscuridad sobrenatural. No fue un eclipse de sol, porque la luna estaba casi llena. La oscuridad no vino de la pesadez de la atmósfera, porque vimos estrellas. La oscuridad comenzó alrededor de las 9 de la mañana y no se disipó en todo el día. La oscuridad era tal que el trabajo se suspendió en los campos y talleres. Los animales domésticos y las aves volvieron a los establos y fue necesario iluminar las casas a la hora de la cena. El sol fue golpeado por un oscurecimiento sobrenatural.
el oscuro día del 19 de mayo de 1780, llamado así por la notable oscuridad que cubría ese día toda Nueva Inglaterra. En muchos lugares fue imposible leer un personaje ordinario al aire libre durante varias horas consecutivas. Se desconoce la verdadera causa de este notable fenómeno. La gente dejó su trabajo en casas y campos, los viajeros se detuvieron, las escuelas fueron suspendidas. A las 11 en punto se introdujeron luces en las casas como en la noche. Muchas personas, asustadas por el miedo, creían que había llegado el día del juicio. Gran parte de la noche siguiente también fue singularmente oscura. La luna, aunque estaba llena, no daba luz. Fue un día de oscuridad aterradora en Nueva Inglaterra. Todas las caras parecían oscuras y la gente estaba aterrorizada. Edward Lee pasó esas sombrías horas rezando por la multitud aterrorizada. El día oscuro de América del Norte ha sido uno de esos hechos maravillosos de la naturaleza, de los cuales siempre leeremos la historia con interés, pero cuya filosofía se pierde al tratar de explicarla. La caída de las estrellas, mencionada en Mateo 24, versículo 29, en Marcos 13, versículo 25 y Apocalipsis 6, versículo 13, lluvias de meteoros, las apariciones del 12 de noviembre de 1799 y la noche del 12 al 13 de noviembre de 1833 son dignas de mención. Humboldt y Bonpland, que estaban en Cumaná en la primera de estas fechas, informan que entre las 2 y las 4 de la mañana el cielo estaba surcado por innumerables senderos luminosos, que atravesaban sin cesar, de norte a sur, la bóveda celeste. Era como si se hubiera disparado un brillante fuego artificial desde una gran altura, y grandes coches de carreras, a veces con un diámetro aparente de 1 y 4 veces el de la Luna, mezclaban sus trayectorias con las largas bandas luminosas y fosforescentes de las estrellas fugaces. En Brasil, Labrador, Groenlandia, Alemania y la Guayana Francesa se observó el mismo fenómeno. Hablando del fenómeno de 1833, el famoso Arago dice lo siguiente: se observaron meteoros a lo largo de la costa este de América, desde el Golfo de México hasta Halifax, desde las 9 de la noche hasta el amanecer, e incluso en algunos lugares a plena luz del día a las 8 de la mañana. Las estrellas eran tan numerosas que se mostraban en tantas regiones del cielo a la vez que al tratar de contarlas, uno apenas podía esperar llegar a groseras aproximaciones. El observador de Boston, el señor Olmsted, los comparó en su pico con la mitad de copos que se ven en el aire durante una lluvia de nieve normal. La lluvia de fuego pronosticada por la ciencia en América y Europa para la noche del 13 de noviembre actual fue vista en todo su esplendor ayer por la mañana entre la medianoche y las 2 en punto. En cualquier dirección que uno volviera, siempre era el mismo espectáculo. Hasta donde la vista podía extenderse, en el oeste y en el lado norte, había puntos brillantes de luz por todas partes, o largas cintas brillantes formadas por bolas de fuego que iluminaban el país y se apagaban lentamente. A medida que avanzaba la noche, estos meteoros se persiguieron entre sí por el firmamento, en las mismas trayectorias, o corrieron uno al lado del otro. Los cielos parecían haber sido animados por la vista de estos anfitriones no acostumbrados. A veces parecía que un poderoso viento había desprendido las viejas estrellas, había roto sus ataduras y las había arrojado sobre el firmamento. Es un espectáculo que ya no puedes imaginar, no puedes olvidarlo. Acabamos de ver las señales prometidas por Cristo como precursores especiales de su regreso. Tú también, continúa el Señor, cuando veas todas estas cosas, debes saber que el Hijo del Hombre está cerca y a las puertas. Después, para dar un significado más solemne y aterrador a estas señales, agrega lo siguiente: les digo verdaderamente que esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Ahora, estas cosas han sido vistas por nuestra generación. Es por lo tanto nuestra generación la que presenciará el regreso del Señor en su gloria, el temblor de los cielos y la tierra, la resurrección de los muertos, el cambio de los fieles, el triunfo de los elegidos, la destrucción de los impíos. ¡Qué solemne verdad!
En verdad os digo que esta generación no pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Y el Salvador agrega, como si eso no fuera suficiente para llevarnos a una fe inquebrantable, lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Después, en el mismo capítulo, es la exhortación urgente que generalmente hace Cristo cuando habla de su segunda venida para estar en vigilia y oración para prepararse para este evento. Velad pues, porque no sabéis a qué hora vendrá vuestro Señor, pero sabed que si el dueño de casa supiera a qué hora vendría el ladrón, velaría y no dejaría que su casa fuera destruida. Por tanto, estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Hay quienes suponen que nuestro Señor habló aquí de la generación que presenció su ministerio. Parece apenas necesario corregir esta idea, pero mencionemos algunos hechos. Es cierto que lo que se entiende en las palabras «todas estas cosas» no se cumplió durante esta generación. El oscurecimiento del sol y la luna y la caída de las estrellas no tuvo lugar entonces. No podía ser la generación que vivió en el tiempo de nuestro Señor, porque Él dijo, refiriéndose a ella en Lucas capítulo 11, versículo 29, «No se le dará una señal, sino la señal de Jonás el profeta». Es evidente que nuestro Señor habla de la generación que vería el cumplimiento de las señales y que se beneficiaría con la parábola de la higuera. En este discurso profético, Él dirige el espíritu de sus discípulos sobre los eventos de la dispensación cristiana. Después menciona las señales que debían aparecer en la última generación, en el sol, la luna y las estrellas, y declara que esta generación no pasaría, que todas estas cosas se llevarían a cabo. Del mismo modo, el apóstol Pablo lleva a sus hermanos al futuro, en el momento de la resurrección, cuando dijo: «He aquí un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados». 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Y nuevamente, en 1 Tesalonicenses 4, versículo 17, dice: «Entonces nosotros, los que vivimos y quedamos, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Los eventos que el apóstol menciona aquí no tuvieron el lugar en su tiempo. Aún no han sucedido. Sin embargo, habla de ellos como si tuvieran lugar durante su vida y que debe haber una parte de ellos. Es de la misma manera que el Espíritu remonta en el tiempo en el Salmo 95, versículo 10. 40 años estuve afligido con esta generación. La generación en cuestión había provocado al Señor en el desierto mucho antes del nacimiento de David. El Espíritu Santo, sin embargo, habla de ello como si estuviera presente. Es de esta manera que nuestro Señor, transportándose a sí mismo en el futuro, habla de la última generación.